Hello. Hello. Solo quiero decir, para empezar, que este tema... Cuando pienses en... güey, no, lo hice mal. No, no puede ser que fallé. Fallé, lo siento tanto. Podemos repetirlo. Podemos repetirlo. Como si esto no hubiera pasado. Pero no estaría mal que hubiera un blooper. O sea, yo no estaría en contra. Que la gente sepa que a veces se me olvida abuela. ¿Qué dije? Que antes de empezar Antes de empezar con este tema, quiero hacer un anuncio. Sí. Que es que este tema lo propuso nuestro Patreon Alberto. Excelente. Ahora sí puedo empezar a cantar abuela o sientes que es demasiado... ¿Sí? Pero no entiendo por qué. Porque Magneto. Alejandra. ¿Cómo que por qué? Claro, perdón. Ahora ya es que en mi mente estaba tan Magneto de los X-Men. Claro, pues sí, el superhéroe, supervillano. Sí. No, entiendo, pero ¿sabes qué pasa? Estaba escuchando el otro día mi playlist de los 80s y entonces me salió la versión original, que es Voyage, Ajá. y entonces tengo muy presente abuela. Ya. Y entonces vi Magneto y como que sí, me vino como flashback de la película Cambiando el Destino. Y entonces vi el título de este Mandarax y dije, es el destino justamente. Voyage. Voyage. Ok. Sí. Pues Magneto. Bueno, Magneto. Todo el mundo tenemos imanes en el refri. Es una realidad. ¿Sabes qué me pasó cuando me vine a vivir a esta casa que tenía como un refri ya como instalado? Que ese refri no tenía paredes metálicas y no podías poner imanes. Oh, qué tristeza. Era súper triste porque además tengo uno padrísimo que es como un Jesus que vistes con los disfraces de Lady Gaga y no lo podía poner. Qué tristeza y qué error de diseño, porque es de las mejores cosas de un refri, aparte de que pues, te mantienen la comida fría, ¿verdad? Es que es muy importante a estas alturas. Pero a ver, todo el mundo tenemos imanes en el refri. Todo el mundo en la primaria y secundaria hicimos imanes, ¿no? Como tallando un imán con otra cosa y de repente ya tenías una brújula. Todo el mundo hicimos eso. Es probable. Sí, no te acuerdas, pero es pues sí, por eso te digo, o sea, es práctica como, común. voy a tomar tu palabra por ello, sí lo hice, estoy segura que lo hice. Pero ¿qué es un imán? Aparte de una cosa que parece ser muy mágica. Es magia. Es solo magia. Bueno, sí, a ver, lo más obvio es que un imán es un material que jala ciertos tipos de metal hacia sí. O sea, eso lo sabemos por como simple observación. Lo hemos visto. Lo hemos visto, lo hemos hecho. Y sí parece muy mágico porque de hecho hasta puedes sentir la fuerza si el imán es suficientemente fuerte. Como con las cositas esas que ahora son parte de la isla de basura del Pacífico para atraer a los clips. Es verdad, sí. Ajá. O sea, como que estaba el clip ahí a 1 centímetro y se jalaba. Y como que vuela, sí, porque sí, totalmente. ¿Cómo le hacen para hacer esto los imanes? Magia. La respuesta para todo. La respuesta de la física para todo, al parecer. Porque en este programa que vamos a hacer sobre magnetismo, vamos a hablar mucho de física. Y ustedes saben que la física no es para nada el fuerte de las mandarax. Pero, según yo, lo vamos a hacer muy bien. Este es un programa en el que nos vamos a reivindicar con la física porque yo entendí hasta el spin de los electrones. O sea, fue como fue como una epifanía lo que viví cuando estaba leyendo el guión. Fue como que se abrieron las puertas del cielo para mí. Y sobre todo la parte de es magia me dejó tranquilísima. O sea, ¿sabes? Yo también entendí muchas cosas. Tuve muchas epifanías al hacer este programa. Esto va a ser un programa muy, muy mágico, justo. Muy del meme que te explota la cabeza. Exacto. Y les prometo que no voy a cantar Magneto más. Mucho más. Dice que veas el chat, Mitzi, sí, y que esto se edite. Ok, listo. Por si ustedes no lo saben, sí, por favor. Esto que también se edita, pero para quien nos ven en vivo, al parecer mi cabello estaba metiendo ruido. Es que pues sí, se talla. A través del magnetismo tal vez, no se sabe. O una fuerza que es parte del magnetismo porque son uno mismo, como diría Timbiriche, de lo que hablaremos a continuación. A ver, ya continuamos. Ya ándale, pues. A partir de aquí sí. Ok, entonces los imanes lo hacen esto no a través de la magia, a menos que pensemos que la magia son todas las fuerzas físicas, que en el fondo sí. Y una de estas fuerzas es el magnetismo.
Entonces, el magnetismo, por lo que parece muy mágico, es porque es una fuerza, o sea, invisible. Y que no necesita tocar los objetos que afecta, o sea, los afecta a la distancia, Como Magneto, el de los como X-Men. Magneto O el sea, de los como X-Men, mano y y su mueve cosas. escoba. Sí, sí, Ajá. sí, sí, sí. Ujú, ujú, Entonces, el magnetismo es la fuerza que ejercen los imanes, esa fuerza de atracción o de repele hacia cosas, particularmente entre ellos mismos, ¿no? ujú, 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 ujú. El imán es un cuerpo o un dispositivo que tiene un magnetismo significativo, o sea, tiene el suficiente magnetismo como para atraer a otros imanes o metales que se conocen como ferromagnéticos, como es el hierro, el cobalto, el níquel y algunas aleaciones de estos metales que los hacen pues, magnéticos o receptivos al magnetismo. Ahora, empiezan las epifanías en este programa. Esto es ¿Por qué? tremendo. Esta parte es tremenda. Tremenda. ¿Por qué el magnetismo? ¿Why magnetismo? Ok. Juay. En el fondo de las cosas, de esta pregunta más bien, porque está, o sea, el magnetismo, su por qué, ocurre a diferentes niveles y el más superficial, digamos, es el que nos contaron en la primaria, secundaria, prepa. No nos contaron el fondo del asunto, o al menos a mí no. Por eso esto está lleno de epifanías. A ver, a nadie le explicaron nada cuántico y nada que vaya abajo del átomo en la secundaria, primaria y prepa. O sea, no hay manera, No, pero sí te explicaban cosas de los átomos. pero nunca bajo de eso, ¿no? O sea, como que no baja, según yo, del nivel atómico. Mm, no. Bueno, sí te En la decían de prepa los quizá, electrones. En fin, sí. el magnetismo es un fenómeno cuántico que tiene efectos en nuestro mundo macroscópico, Ah, así, tal cual. O sea, cuando ah. estamos, ese experimento así típico de un alambrito que le pones o sea, haces una bobina y le metes corriente eléctrica y entonces ya se mueve la brújula abajo, también tipiquísimo. Ujú, Eso es un efecto que estamos viendo en nuestro mundo macroscópico, resultado de la cuántica. ujú, ujú, ujú. O sea, básicamente todo en su nivel como más pequeñito de partículas subatómicas es un pequeño imancito. Ahora les vamos a explicar por qué, pero quédense con esa idea porque de ahí es muy impresionante. Ujú, A ver, todo en el universo está hecho de átomos, ujú. lo sabemos, y cada átomo tiene partículas subatómicas que son los electrones, los protones y los neutrones. Yes. Los electrones son los que tienen carga eléctrica negativa. Ujú. Los electrones además tienen una cosa que se llama spin, o sea, que, que es más o menos un movimiento, aunque no del todo. Imagínenselo como el movimiento Como de un trompo. de un trompo, exacto. Entonces pueden tener un spin hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Sí, Sí. Y sí. este spin de los electrones genera una corriente eléctrica y entonces esa corriente eléctrica hace que cada electrón se comporte como un imán pequeñito. Mientras está rodeando el núcleo del átomo, porque es eso, Así ¿no? El es. núcleo está compuesto por protones y neutrones y alrededor están flotando los electrones girando como pequeños trompos. Ahora la pregunta, o sea, no puede ser tan fácil. ¿Cómo que nada más porque o sea, porque tienen spin y se mueven y tienen carga eléctrica, es que actúan como un imán chiquitito? Why? Joder. Bueno, las partículas subatómicas, los protones, los neutrones y los electrones tienen diferentes características. Por ejemplo, tienen masa, tienen carga eléctrica, que es su positivo, que es su negativo, y tienen otra que se llama momento intrínseco magnético. Y esto básicamente significa que las partículas con carga eléctrica actúan como pequeños imanes. ¿Why? Porque así es el universo. Esta es la parte padre, es como de, porque sí, Porque actúan no como imanes, sabemos. porque O sí. sea, igual y si es porque sí, igual es porque no sabemos y tal vez son las dos. Cuando sepamos, tal vez será un porque sí. El chiste es que sabemos que así es el universo. Y esta es la cosa que nunca nos platicaron, o bueno, al menos a mí. O sea, sí me platicaron que tenían masa, o sea, que las partículas subatómicas tenían masa. Sí me platicaron que tenían carga eléctrica. Nunca me Sí. dijeron que tenían momento intrínseco magnético. Es No, no, decir, que intrínsecamente eran un pequeño imán. Nunca no, me no, dijeron. te soy muy sincera, yo creo que muchos de mis maestros que tenían que ver con ciencias naturales y física posteriormente tampoco sabían. O Pero sea, es una propiedad como la masa y como la carga eléctrica, el momento intrínseco magnético, que en pocas palabras es que se comportan como un imancito. La, del universo, pues, está hecho de pequeños imancitos. Ese es el resumen. particularmente los electrones son como muy mancitos. Sí.
Miren, a nivel atómico, un átomo tiene muchos electrones. Depende del tipo de átomo, dependerá también qué cantidad de electrones tiene, pero normalmente hay muchos electrones. Y una molécula tiene muchos átomos. Y como son como pequeños imanes los electrones, si unos son positivos y otros negativos, pues se cancelan los unos a los otros. En la mayoría de los materiales, los electrones tienen este spin que ocurre en diferentes direcciones. Unos se espinean a la izquierda, otros se espinean a la derecha. Y en la mayoría de las sustancias, un número como igual de electrones se mueve en direcciones opuestas, lo que cancela su magnetismo. O sea, tienen el mismo número de electrones moviéndose a la izquierda que moviéndose a la derecha. Entonces, el magnetismo se cancela. Por eso hay materiales que no actúan como imanes normalmente, como la tela o el papel. O sea, tienen como un magnetismo muy, muy débil. No los consideraríamos nosotros, ciudadanos de a pie, como objetos magnéticos. O sea, sus imancitos que tienen, porque tienen electrones todos los átomos, se cancelan unos con otros en los materiales que no son magnéticos. Pero si todos los electrones de un átomo y luego todos los átomos de una molécula o de algo que están formando esos átomos se alinean, es decir, como si fueran imancitos alineados, entonces no se cancelan unos con otros, sino que se suman. ¡Tan, tan, tan! Y cuando se suman, eso es lo que hace que el material del que están hechos esos átomos sea magnético. O Entonces, sea, ajá. en los imanes, por ejemplo, todos los electrones que tienen los átomos de esos imanes tienen el spin en la misma dirección. Y son pocos los materiales que hacen esto, no son tantos. O sea, son algunos metales como hierro, cobalto, níquel, algunos minerales, algunas aleaciones de estos materiales que permiten, como porque tienen lo suficiente de estos elementos, que se magnetice como el resultado final, como el acero, la magnetita, etcétera. Y pues básicamente la dirección en la que se están moviendo todos estos electrones determina la dirección del campo magnético, ¿no? Y que todos vayan al mismo lado, pues hace que a diferencia de la tela o el papel, estos materiales sean fuertemente magnéticos en vez de débilmente magnéticos. Esto de la dirección del campo magnético es porque cuando tienes un imán, es decir, algo que tiene los electrones alineados, ¿no? O sea, como sí, alineados están formando un campo magnético, como un flujo de ese magnetismo, que es también un experimento típico de la secundaria. Yes. Ok, entonces el magnetismo, que es esto que se produce por lo que acabamos de decir, es por lo tanto una fuerza, pero además es una fuerza que influye en el magnetismo de otras cosas o en las propiedades magnéticas de otras cosas. Entonces, si tienes algo que tiene magnetismo muy fuerte, es muy magnético, entonces, y lo juntas con otras cosas, puede ayudar a que los átomos de esas otras cosas se alineen. Es decir, que si tenían, digamos, como el potencial de volverse magnéticos, pero sus átomos todavía estaban así como todos espineando, la mitad espineando para un lado y la mitad para el otro y no tan bien alineados, juntarlo con algo magnético va a hacer que les dé como ese empujón y se alineen todos y se convierte en magnético lo que no era magnético antes. Entonces es por eso que hay cosas que son de hierro que no son magnéticas, como las ollas. Pero sí se pueden volver magnéticas. O sea, un imán hecho de hierro sí es magnético. La misma, o sea, están hechos del mismo material, nada más que uno se magnetizó y el otro no. Esto es muy interesante, pero lo que sigue es todavía más loco, siento. Sí, sí, es más Bueno, loco, sí. a mí me lo pareció, porque, Así es, porque lo que habla sigue es además de más lo loco. muy, habla muy notoriamente de la poca física que sé. O sea, que esto me ha sorprendido, fue como de, uy, No, es que claramente, según yo, bueno, en nuestra defensa, según ajá, yo, nos lo enseñaron mal. yo estoy 100% segura de Ajá. que mucho de mi magnetismo negativo, de mi repele, de mi repulsión hacia la física, es por malas enseñanzas. Sí, pero Estoy a ver, segura. antes de pasar a esta otra parte, Sí, solo quiero volver a repetir ok. que Ujú. todo esto que estamos diciendo, o sea, como de que un hierro se vuelve magnético y los átomos son magnéticos y así, todo al final se reduce la explicación a esta propiedad de las partículas subatómicas, esta propiedad cuántica. Eso a mí de verdad me voló muchísimo la cabeza, que el magnetismo que vemos así en la vida cotidiana cuando le pegamos un imán al refri es consecuencia visible de una propiedad cuántica de la materia. Pero, ¿qué opinarías si te digo que no solamente eso, sino que la electricidad y el magnetismo
son un poco lo mismo. My God. Oh my God. O Oh sea, my God. la electricidad y el magnetismo son fenómenos que son separados, obviamente, pero a la vez están interconectados. ¿Por qué? Porque ambos están asociados con lo que se conoce como la fuerza electromagnética y juntos forman la base del electromagnetismo. Entonces, sí, son separados desde nuestro punto de vista como un observador viendo un fenómeno por separado, pero en Sí. realidad, debido a la relatividad, sabemos que son una misma cosa que ahorita les vamos a explicar. Es Sí. decir, la electricidad y el magnetismo son como si fueran dos caras de una misma moneda. Sí. ¿Por qué? Porque o sea, un campo eléctrico puede crear un campo magnético y así es como hacen, por ejemplo, los superimanes de los deshuesaderos, que no sé si han visto, que son básicamente una Sí. bobina gigante a la que le pasan electricidad y por eso el imán se puede prender y apagar. Cuando le pasan carga eléctrica a la bobina, se convierte en un superimán, My God. porque el campo eléctrico genera un campo magnético. Pero también un campo magnético puede crear un campo eléctrico. O sea, en realidad, ambos fenómenos, sea la electricidad o el magnetismo, son parte de uno que es el electromagnetismo. ¿Cuál es cuál? En un momento dado, depende de la posición relativa desde donde lo estás experimentando. O sea, ok, ok. Quédense conmigo un segundo. Estos dos componentes lo que hacen es ocupar planos diferentes relativos a la causa del campo electromagnético. O sea, si la carga que está generando el campo electromagnético está estacionaria o está en movimiento, es la única diferencia entre que estemos hablando de electricidad o que estemos hablando de magnetismo. Es lo único que cambia. Si la carga que está generando ese campo electromagnético está estacionaria o en movimiento. Ahora vamos un poquito más con eso, pero es básicamente, es así de simple Y y complejo. lo que determina que sepas si es, o sea, si esa carga que está generando el campo está estática o está en movimiento, es su posición relativa. Y cuando decimos relativa, estamos hablando de la teoría de la relatividad de Einstein. O sea, Sí. relativo a más no poder. De relatives. Ajá. Sí, lo más. Em, lo cual quiere decir que el mismo fenómeno y la misma consecuencia, que en este caso es que algo se repele o algo se atraiga, porque la electricidad sabemos también causa repeles y también causa atracciones como el magnetismo. Entonces, que el mismo fenómeno y la misma consecuencia pueda ser electricidad y magnetismo al mismo tiempo, o bueno, son las dos al mismo tiempo, dependiendo de tu posición relativa desde donde la estás viendo o midiendo. Si lo ves desde el punto de referencia en la que las dos cosas se repelen, es decir, en que las dos cosas que se repelen no se mueven una con respecto de la otra y por lo tanto el campo eléctrico no se está moviendo, o sea, no hay un movimiento de cargas eléctricas, solo hay cargas eléctricas. Entonces eso lo vamos a medir, o sea, o para nosotros, para el observador, para el experimentador o un humano X, lo va a entender como electricidad. Pero si lo estamos viendo desde el punto de referencia donde las dos cosas que se repelen, una se está moviendo con respecto de la otra y por lo tanto hay movimiento de cargas eléctricas, entonces lo que vamos a estar observando es magnetismo. Pero es la misma cosa, solo depende, digamos, de dónde te posiciones respecto a si los electrones se están moviendo o no. Eso quiere decir que si tú te estuvieras moviendo, digamos, como que a la par de los electrones, o sea, si nos hiciéramos como chiquititas y estuviéramos de tamaño de los electrones y viéramos cómo los electrones van en un flujo y corres como a un lado de ese flujo de electrones, lo que estarías experimentando o viendo, midiendo es electricidad. Pero si te quedaras como paradita y entonces realmente observaras el flujo, porque no estás corriendo junto con ellos, entonces lo que observas es magnetismo. O sea, what? Pues sí, es muy locochón. O sea, es la teoría de la relatividad que se experimenta en nuestro mundo macroscópico. O sea, estás viendo como las consecuencias directas de eso que ese señor de pelo blanco pensó en algún momento muy clavado. Y que no se sabía en realidad hasta relativamente hace poco tiempo. O sea, no se sabía que eran lo mismo
solo dependiendo del punto de vista relativo donde lo midas. Ese primer relativamente no era el relativo einsteiniano. El segundo relativo, sí. El primer relativo era de badabum. Sé dónde está la puerta. Exacto. Entonces, los campos, tanto el campo magnético como el campo eléctrico, son consecuencia de la atracción y repulsión de las cargas eléctricas. Solo que uno ocurre cuando lo observas en movimiento, el magnetismo, y otro ocurre cuando lo observas estáticamente, la electricidad. Bueno, clarísimo. Eso también me voló la cabeza. A mí también. Esa parte fue como de... Uy. Esto es creo que un poco... tal vez esto también les resuene un poquito a lo que habían visto en sus clases de física del pasado, pero los imanes tienen polos. O sea, Sí. eso se sabe, es como que te enseñan, hasta hay unos imanes que están pintados de rojo una parte, de azul una parte, para que puedas Es identificar cierto. cuál es norte y cuál es sur, ¿no? Bueno, esto es ocasionado por el movimiento de los electrones. El movimiento de los electrones causa que el objeto tenga dos polos, polo norte y polo sur. Usamos estos nombres porque si cuelgas un imán de un hilito, el polo norte magnético casi siempre va a apuntar hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte de nuestro planeta. Por eso les pusimos esos nombres, porque somos muy ingeniosos. Sí. Y esto también, esto también tiene que ver con el spin. Exacto. O sea, ¿por qué tienen polos los imanes? Maldita sea, ¿por qué? Porque spin. Porque las partículas cargadas en movimiento que crean un campo magnético que ejerce una fuerza en otras partículas cargadas que están en movimiento, es algo que se debe al spin. El spin de los electrones causa que los campos magnéticos ejerzan una fuerza sobre ellos. Entonces, en un imán, los spins de los electrones, como lo habíamos planteado, están girando, o sea, están ocurriendo hacia el mismo lado. Están como formaditos, todos girando hacia el mismo lado. Y eso hace que el campo magnético pequeñito que produce el spin de cada electrón se sume al campo magnético chiquito de los otros electrones y se cree un campo magnético más grande que puede ser sentido por otras partículas cargadas que estén un poquito más lejos. O sea, el pequeño magnetismo de cada electrón se va sumando a los otros y están espinando en la misma dirección. Y la fuerza de un campo magnético en una partícula que está espineando así causa que la partícula cambie su spin, o sea, rote, para alinearse con el campo magnético más grande. Por lo mismo, un imán chiquito que esté dentro de un campo magnético más grande tratará de alinearse al campo magnético más grande. ¿Y cuál es el campo magnético más grande que tenemos en la Tierra? Pues el de la Tierra, porque la Tierra, su núcleo, su centro, es un imán gigantesco, pero es un imán débil. Y pues tu imancito, pero gigantesco, entonces tu imancito, que es un imancito fuerte, pues se va a tratar de alinear con el centro magnético de la Tierra y por lo mismo va a apuntar hacia el norte. Por eso las brújulas funcionan. Son todos los pequeños electrones girando al mismo tiempo, uniendo sus campos magnéticos, tratando de alinearse con el campo magnético más grande, que es el de la maldita Tierra, que es un imán gigante. Y por eso en cualquier lugar del mundo siempre va a ser así. Sí. Siempre, o sea, siempre, siempre, siempre. A menos que cambie de dirección el campo magnético de la Tierra, que puede pasar. ¿Cómo? Les contamos. Se complica todo, pero lo vamos a explicar. Entonces, el polo norte de un imán generalmente se le pone como el signo de negativo y al polo sur se le pone el signo de positivo, ¿no? O sea, como sur positivo, norte negativo. Entonces, cuando partes o sea, si tiras un imán al suelo o lo partes no accidentalmente y se quiebren más cachitos, entonces no es que una mitad, en la mitad en la que se te quedó el que era positivo, sigue siendo nada más positivo y el negativo nada más negativo, sino que cada cachito va a tener también su polo norte y su polo sur. O sea, se va a volver un imancito completo en sí mismo. Y eso es por lo mismo que acaba de explicar Leonora. O sea, porque los electrones de ese cachito se van a alinear de tal forma que se alineen, que se acomoden con el gigante de la Tierra, el imán gigante de la Tierra. Y siempre van a tener ese flow de positivo, negativo a positivo,
y eso es lo que crea el campo magnético chiquito del imán que se alinea al campo magnético grande de la Tierra. Ahora, ¿por qué es la Tierra un imán gigante? Guay. O sea, es como de... Pues así a ciencia mega cierta no se sabe. Otros Pero, misterios de la ciencia. pero sí muchas cosas apuntan a que se debe al movimiento que existe de los materiales de los que está hecho el centro de nuestro planeta. Que Que es básicamente básicamente, como metal derretido. O sea, es ajá, como una bola de metales súper calientes que se mueven. o sea, electrones en movimiento, que como ya dijimos, eso es lo que hace, eso genera magnetismo. Entonces, este movimiento de metales derretidos crea un campo magnético que, es, que finalmente fluye alrededor de toda la Tierra, del polo norte al polo sur, entre esos polos. Sabemos que el centro de la Tierra, o sea, lo más adentro del planeta, está hecho principalmente de hierro y de níquel. Y lo que está justo afuerita de ese primer núcleo es justo una cosa como de metal fundido que gira a la par que la Tierra gira sobre su propio eje. Obviamente, porque pues ni modo que estuviera quieto, ¿cómo puede ser? Si está derretido y la Tierra está girando, pues esto gira también. Y el que gire crea un campo magnético alrededor de la Tierra que tiene pues su polo norte y su polo sur. Y nuestros polos, como los de un imán cualquiera, crean este campo magnético que va de sur a norte, que esto es opuesto a los imanes chiquitos. O sea, nuestro imán gigante está como al revés de los imanes chiquitos. Nuestro Sí, imán gigante, la Tierra, pues, nuestro porque sí, nuestro planeta. porque nosotros somos la Tierra y la Tierra es nosotros. Ahora, Sí. ¿por qué el campo magnético de la Tierra coincide con el norte y sur, con el eje norte y sur del planeta? Es decir, norte y sur geográficos. Es decir, ¿por qué la Tierra? Porque además es ese eje de norte y sur geográfico y magnético, pues en realidad coincide con cómo está, digamos, acomodada la Tierra respecto a cómo gira alrededor del Sol, es decir, de su rotación. La Claro, Tierra no gira con el polo norte y el polo sur, no con el polo norte volteando hacia el Sol, sino más bien medio perpendicular a este. Y así con una está. inclinacióncita, pero básicamente Pero sí. básicamente es así. Uh-huh. ¿Por qué es así? Pues coincidencia no es. ¿Coincidencia? No lo creo. No lo creo. Y todo tiene que ver con la formación del sistema solar. O sea, vamos a tomar un viaje al muy pasado, amiguitos. Oh my God. My God. El sistema solar, como el resto de los sistemas que tienen una estrella y sus planetas girando alrededor, empezaron todas siendo una bola de polvo flotando en el espacio. Así empezó todo. O sea, en polvo, ¿qué polvo eres y en polvo te convertirás? Hace un sentido muy loco, porque sí, todo era una bola de polvo flotando en el espacio. Y en esa bola de polvo flotando en el espacio, cada una de las partículas que conformaban esta bola de polvo tenía una posición y una velocidad súper aleatoria. Pero, Random. random, ajá. Pero, pues existe la fuerza de la gravedad como tal. Y esta fuerza de la gravedad lo que hizo con esas bolas de polvo es hacer que se hicieran como más, como que se compactaran, o sea, que se contrayeran. Y como una parte del movimiento de estas partículas se daba en dirección perpendicular a la dirección en la que estaba jalando la gravedad, estas partículas que empezaron a hacer, pues spin, o sea, empezaron a girar. Y como se estaban moviendo así al azar, randomly en el espacio, mucho del spinning de la nube se cancelaría, como se cancelan en muchas moléculas el spin de los electrones entre sí. Pero un poquitito de la materia que está ahí formada sí se quedaría girando en la misma dirección por mero azar, o sea, porque no todo se podía cancelar, ¿no? O sea, porque probabilidades, un poquito de esto seguiría girando en la misma dirección. Y mientras más se condensaba esta bola de polvo, pues la velocidad del spin iba a ir creciendo poco a poco. Y esta bola se empezaría como a aplanar, en vez de hacerse como una bola, se haría como un disco. Para ubicar por qué, imagínense una pelota de básquet que esté girando y en realidad como que la parte, como que si le pusieras los dedos en la parte de arriba y la de abajo, eso no se mueve. Eso como que se queda quieto. Y por lo mismo, como las partículas en la parte de arriba y en la parte de abajo de la bola de polvo no tienen la velocidad suficiente como para evitar que las vayan jalando hacia el centro del plano, pues la esfera no se mantiene, se compacta en un disco.
Entonces, de esa como nube inicial, ahora tenemos un disco de material que gira alrededor de un eje en particular. Y entonces, de ese disco de material es a partir del cual se formó el Sol y los planetas. Cada uno, ajá, o sea, es como lo que es ahorita el sistema solar, tal cual, que pues sí Sí, parece un disquillo. sí. Entonces, el Sol y los planetas, bueno, los planetas más bien, empezaron a girar sobre sí mismos en la misma dirección que el disco entero estaba girando. Esa es la razón por la cual la mayoría de los planetas de nuestro sistema solar giran en la misma dirección que el Sol está girando también, porque el Sol gira. O sea, como que se Entonces, quedan con este spin inicial de la ajá, gran nube de polvo. con esa Ujú, dirección de movimiento. No ujú. todos los planetas giran así, Uranus y Venus son una excepción, pero eso es por otras razones. Entonces, em, este girar de la Tierra empezó a crear un campo magnético. Em, ajá. Entonces, eh, eh, la dirección del campo magnético de la Tierra sí tiene sentido que sea como, o sea, que esté alineada con el polo norte y sur geográfico por esta razón. Es decir, porque como estaba girando en esa dirección, entonces se alinea el campo Ujú. para que esté el norte y el sur así. Pero el norte podría estar en el sur y el sur podría estar en el norte. Es decir, eso no depende de cómo estaba girando, solo de cómo estaba girando nada más depende que la línea esté perpendicular a cómo gira alrededor del Sol. Y que sí, Por, que giran en la misma dirección. exacto, sí. Eh, y no, y de hecho es como medio tan arbitrario que el norte esté en el norte y el sur esté en el sur, que no en todo momento de la historia de la Tierra han estado de esta forma y de hecho en este momento están cambiando. Nos referimos a los polos geomagnéticos, no a los polos como geográficos, o sea, no el polo norte y polo sur como los ubicamos en un mapa. O sea, los polos magnéticos, o sea, ¿dónde está el norte y el sur en términos del campo magnético de la Tierra? Esto es lo que cambia. Y cuando cambia, se cree que es generalmente por actividad que ocurre muy debajo de la superficie terrestre, que es al final del día, pues de donde viene el magnetismo del planeta. Ujú. O sea, Sí. tiene mucho sentido que sea por cosas que están pasando al interior de nuestro planeta que este campo cambie. Y sabemos que cambian porque hay registro que se queda en rocas que se forman cuando el material fundido que está como justo fuera del centro inicial de la Tierra, que se llama magma, sale de la superficie terrestre, de la corteza terrestre, como lava. Porque pues todos sabemos Ajá. que cuando un volcancito hace erupción, básicamente el ciclocentro como derretido, padrísimo, súper caliente de nuestra Tierra, está saliendo como por un barro gigante al exterior. Y entonces este registro, o sea, este material guarda registro de la ubicación de los polos de la Tierra. ¿Por qué? Porque la lava, cuando sale, está llena de minerales que tienen en particular mucho hierro. Entonces, este hierro de los minerales de la lava se alinea con el campo geomagnético de la Tierra que está en este momento apuntando hacia el norte. Entonces, cuando se enfría la lava, este campo, Se enfría a 700 grados centígrados, fresco. O sea, eso se considera que la lava se enfrió. Esa, ajá, eso, o sea, porque sale mucho más caliente. ¿Ok? Sí. Nada más era eso, perdón, sí, perdón. pero sí se enfrió relativamente. Cuando se enfría a 700 grados, la fuerza y la dirección del campo magnético de ese momento de la Tierra se quedan, digamos, como congelados en la roca que se forma. Entonces, de esa manera se queda como un registro de cómo estaba el campo magnético en el momento en el que la lava se enfrió saliendo de la Tierra, lo cual nos dice cómo el campo magnético terrestre ha cambiado a lo largo del tiempo. Esto no pasa muy seguido. O sea, tranqui que si bien ahorita está cambiando, no es como que de repente de la noche a la mañana ¡pum! Se invirtieron los polos magnéticos de la Tierra. Por eso la gente lleva tantos años, cientos de ellos, usando brújulas magnéticas para ubicarse como geográficamente en el planeta, Y porque sí es funcionan. claro, porque es tomar ventaja, es aprovechar el campo magnético de la Tierra para orientarte. ¿Por qué? Porque la aguja magnética de una brújula se alinea con los polos magnéticos de la Tierra y ergo, en la punta norte de un imán
apunta hacia el polo norte magnético. Entonces, sabiendo esto, uno se puede ubicar. Si los polos magnéticos estuvieran cambie y cambie, como cada 10 años, pues sería un problemón usar esto para ubicarse. No es así. Entonces, a pesar de que se mueva lento, como acaba de decir Leonora, sí se está moviendo y se está moviendo actualmente. De manera que el polo norte, muy poquito a poquito, se está yendo hacia Asia y el polo sur se está alejando de la Antártica y se está yendo hacia Australia. Entonces, esto es parte de una reversión de polos, que es cuando de repente, o sea, bueno, no de repente, ¿no? Pero es cuando el polo norte cambia y se vuelve el polo sur magnético y el polo sur se vuelve el polo norte. Y esto pasa cada unos cientos de miles de años, más o menos. Y son por mucho los cambios más dramáticos que tienen que ver con la magnetosfera de la Tierra. O sea, no es como que haya algo más grave que eso. Y si lo pensamos en términos de la historia geológica de la Tierra, o sea, en muchos, como miles de millones de años, son relativamente comunes. Y lo sabemos porque hay unas personas muy clavadas que hacen unos estudios que se llaman paleomagnéticos. O sea, que estudian los campos magnéticos de la muy prehistoria. Y lo que nos dicen los estudios de esta gente súper ñoña es que los polos magnéticos de la Tierra se han como cambiado 183 veces en los últimos 83 millones de años y en los últimos 160 millones de años varios cientos de veces. No hay intervalos como específicos de cambio, no es como que te pueda decir yo que cada millón de años se revierten los polos. ¿Por qué no? Porque en promedio ocurren como cada 300,000 años, más o menos. Pero no Y es que el sea un último, patrón fijo. exacto, el último Ajá. ocurrió hace 780,000 años, ¿no? O sea, no, cero que es como una especie de cosa cíclica. Y no se sabe por qué se ocasiona, pero se sospecha, una vez más, que tiene que ver con procesos de convección dentro del manto de la Tierra, o sea, de la parte que es como el ciclocentro derretido, que pues es responsable un poco de los campos magnéticos. Entonces, cuando esto está en proceso de pasar, o sea, cuando las reversiones de polos están pasando, el campo magnético en general empieza a debilitarse, pero no es que vaya a desaparecer. Entonces, esto es importante porque la magnetosfera, o sea, el campo magnético de la Tierra, es bien importante para la Tierra y sus habitantes, o sea, nosotros y todas las demás especies. Hace varias cosas por nosotros, que son de las que les vamos a hablar ahorita. O sea, básicamente son como un escudito protector. Nos protegen de rayos cósmicos, de partículas solares cargadas. Sí, sí, pues pasa un poquito de radiación, se escapa. Y sí, pero sí es como un campo protector. Esto no es común de todos los Me planetas. encanta que haya rayos cósmos que nos Es atacan, padrísimo. además, ¿no? O sea, y que el campo magnético nos defiende. Sí, es increíble y que además no es Ajá. una cosa que ocurre en todos los planetas. Mm. O sea, por ejemplo, Mercurio, Venus y Marte no tienen magnetosfera. La Tierra sí, la Tierra está rodeada por un campo magnético inmenso que llamamos magnetosfera y está provocado por las fuerzas dinámicas en el centro de nuestro planeta. Y Ujú. lo que hace esta magnetosfera es escudarnos de que nuestra atmósfera sea desintegrada por los vientos. También esto me parece súper trippy. Los vientos solares, que son partículas cargadas que el sol continuamente nos está aventando, pueden deshacer nuestra atmósfera y también puede pasar que esta se erosione, que haya como justo también, esto también es muy loco, es que el sol hace unas cosas rarísimas y nos avienta un O sea, montón que de cosas, esas cosas que avienta el sol no sea como como un los punto rayos así de la de... corona, lo que son las auroras Exacto. boreales, que lo hablamos cuando hicimos el capítulo de Polo Polo, Ajá. eso, esas como tentáculos de corona solar que nos avienta el sol, Que es también podrían, básicamente radiación eléctrica, ¿no? sí, Sí, radiación eléctrica magnetizada y electrificada. y Sí. plasma solar como con carga magnética también. O sea, es como mucho, como mucha energía en muchas formas que viene hacia nosotros. Y la magnetosfera, mira, piu, piu, piu. Así nos escuda muchísimo y repele esta energía que sería súper dañina para la vida en la Tierra, porque básicamente toda es muchísima radiación. Y la atrapa en una parte como considerablemente lejana de la superficie de la Tierra, en unas zonas que si uno ve las imágenes googleando cinturones de Van Allen, son como dos donas que están como a los costados de la Tierra, como dos zonas que parecen donas, sí, cinturones de Van Allen. Ahí se guarda toda esa radiación porque la magnetosfera la repele y se concentra en esas áreas. Que esos cinturones de Van Allen pues se parecen mucho al campo magnético de cualquier imán, porque básicamente son eso. Es eso. Ujú. Sí, Pero literal es la misma del imán imagen. gigante. Ajá, sí, Uh -huh, es igual. sí.
Ahora, Pero qué loco, perdón, nada más paréntesis, todo lo que nos está queriendo atacar que nos avienta el sol. sí. O sea, viento solar, proyecciones de la corona. Y además es como, ay, qué lindo, mira, las auroras boreales. Y el sol es como... Sí. Me encanta. De hecho, se cree que Marte sí tenía atmósfera, o sea, una atmósfera como la de la Tierra, pero como no tiene un ciclocentro tan, o sea, como denso en metales como la Tierra, eso hizo que no pudiera seguirla agarrando y entonces se le erosionara por el viento solar. O sea, sí hace muchas cosas por nosotros nuestro ciclocentro y el campo magnético que genera. Y sabes que meme es para Marte en este momento. Ah, bueno. Bueno, chingo mi Marte. No sé dónde está la puerta también. Discúlpenme. Disculpen, sé que este programa lo oyen muchas personas menores de edad, no quería, pero es el meme del momento. Ahí les pueden tapar sus orejitas. Exacto. Ok. Sí. Nuestra magnetosfera, si bien sí nos defiende súper bien de estas cosas y además hace que la atmósfera se mantenga en su lugar y que no se erosione, no es perfecta. O sea, sí hay cosas de los vientos solares que pueden penetrar y llegar hacia nosotros y entonces ocasionando pues cosas que no están tan padres. Por ejemplo, hay tormentas geomagnéticas que vienen del sol, del viento solar, que penetran en nuestra atmósfera y entonces hacen un desastre en los sistemas de navegación, en las fuentes eléctricas y como en naves espaciales, porque pues justo es magnetismo entrando a la Tierra. Básicamente. Sí. Esas intrusiones generalmente sí lo que son las que son breves y la mayoría de las veces no generan problemas realmente significativos y entonces no hay tanto fallo. Pero pues sí, básicamente como las fuerzas que generan el campo magnético de la Tierra están constantemente cambiando, el campo magnético de la Tierra también está en un flujo continuo y a veces es más fuerte y a veces es menos fuerte. Y esta variación en la fuerza del campo magnético de la Tierra causa que las locaciones de los polos vayan cambiando poco a poco y de repente ¡upales! Se den una vuelta completa y se intercambian. Parece que vayamos a una pausa. Oh, sí, pausa, claro que sí. Muy bien. Ha llegado el mejor momento de este Mandarax. El De mejor. todos los Mandarax, así. Exacto. Pareciera que que hemos hecho 6 años de Mandarax para llegar a este momento. Pero es que no puedo creer además que apenas haya llegado, porque llevamos obsesionadas con esto desde como el tercer episodio. Y no puedo creer que nunca se nos hubiera ocurrido como de, güey, ha llegado el momento de explicar esto. Ha llegado el momento de explicar cómo funciona una máquina de resonancia magnética. Es que esto es lo mejor, o sea, es que no hay una tecnología que le parezca más fascinante a Mandarax al parecer. Y a la psicología. Y a la psicología. Es que en la lo que se basan todas las investigaciones científicas serias de la psicología. No es cierto, hay otras que también, no, que claro, no, claro. pero es un Y chiste. también, y también se usa para muchas cosas de investigaciones que no tienen que ver con psicología. Por eso es tan fascinante, porque Ajá. para todo es de, y entonces los metieron en una resonancia magnética o les aplicaron resonancia magnética funcional y saben que vamos a explicarles cómo funciona el día de hoy, la resonancia magnética. A ver, ya vimos que el magnetismo nos trae imanes de Lady Gaga y Jesus. Nos trae que podamos navegar con brújulas, lo cual es muy importante en el desarrollo de la historia Sí. humana. Uy. También nos protege de tormentas solares, hace que tengamos atmósfera y que no se erosione. En el programa de Polo Polo platicamos cómo también el campo magnético de la Tierra hace que haya auroras, pero el magnetismo nos ha traído esta tecnología. Sí. Sí, sobre todo nos da eso. Por sobre todas las cosas, nos da resonancia magnética, que es una tecnología no invasiva de imagen que produce imágenes anatómicas detalladas, tridimensionales. ¿Y para qué sirve? Pues para la science en general, pero esa es sobre todo la funcional. La resonancia magnética normal, que es cuando te meten al lado de una esa gigante, sirve para detectar enfermedades, para hacer diagnósticos, para monitorear cómo te están sirviendo tratamientos para enfermedades feas y se pueden diagnosticar cosas que van desde la esclerosis múltiple, tumores cerebrales, ligamentos rotos, tendinitis, cáncer, infartos de varios tipos. O sea, N cantidad de cosas te meten en el tubo ese. Es básicamente la mejor manera de asomarse al interior de tu cuerpo sin necesidad de ir a cortarlo.
De nada, nada más te meten unas horas en esa máquina y ya. O sea, es un problema si tienes como implantes o claustrofobia, pero fuera de eso, es como, Ujú, pf, ay, ujú. si no tienes como los miles de pesos que cuestan las resonancias. Sí. Sí. A ver, ¿cómo funciona esta máquina? Esto lo sacamos de una página bien padre que se llama How Stuff Works, que realmente explica muy bien cómo funcionan las cosas. Ok. Sí, Lo más importante en la máquina de resonancia magnética es un imán. por eso se llama resonancia magnética. Igual Ujú. usted no lo había pensado, pero básicamente lo están metiendo en un tubo donde hay un imán gigante. Ese imán está alineado, digamos, horizontalmente como la persona. O sea, como de frente hacia atrás de la máquina, como se mete la persona en la plancha esta. Lo que pasa es que no es un imán como el de Lady Gaga y Jesus, sino que es un imán muy fuerte. Pero es súper fuerte, o sea, capaz de crear un campo magnético súper grande y súper estable. Entonces, para que vean qué tan fuerte es, bueno, hay una unidad de medida para medir justo el magnetismo. Entonces, una es el Gauss y otros son los Teslas. Los Teslas son más grandes que los Gauss. Un Tesla son 10.000 Gauss. Entonces, una máquina de resonancia magnética así normalita, el imán que tienen las máquinas de resonancia magnética, crean un campo magnético que va del 0.5 Tesla a los 2 Teslas, o sea, de 5.000 a 20.000 Gauss. El imán más grande que existe en la Tierra, que es la Tierra, genera un campo magnético de 0.5 Gauss. El de O la sea, máquina de 5.000 a 20.000. o sea, como una máquina de resonancia chafita, así no tan fuerte. Para hormigas, como diría Zulander. Ay, Zulander, hace tanto no pensaba en eso. Qué mal, siento que tengo que volver a relax, don't do it. Ok. La gran mayoría de los sistemas de resonancia magnética usan un imán superconductor que consiste de muchos como rollos de Bobinas. cable, sí, como Sí, bobinas de cable, sí. a través de los cuales pasa una corriente eléctrica, que es la que crea el campo magnético de hasta 2 teslas. Dos. Porque Tierra, acuérdense que punto cinco. electricidad y magnetismo, uno mismo. Remix de electricidad del O sea, lucero y vuela de ajá, magneto. que cuando pones la electricidad a moverse, se vuelve magnetismo. Yes. Ahora, para lograr mantener un campo eléctrico de 2 teslas, o se ocupa un buen de energía. Y esto se logra gracias a algo que se llama la superconductividad, que es básicamente reducir la resistencia que hay en estos cables a casi cero. ¿Y cómo se logra eso? Esto está muy tremendo, yo no Sí. tenía idea. Bañando los cables en helio líquido a casi 270 grados bajo cero centígrados, no vayan a creer que Fahrenheit o una de esas cosas, no, a casi 270 grados bajo cero, así les echan helio líquido y este frío está aislado al vacío, pero es la manera en la que se mantiene económico, ¿no? Porque estos imanes superconductores son caros y se necesitan porque eso es lo que permite que las resonancias magnéticas ofrezcan esta imagen de tanta calidad. Y el hacerlo mediante superconductividad para que no sea carísimo usarlas, pues ayuda, ¿no? Básicamente a que sea accesible la tecnología. Aunque igual es carísima, pero por esto que estamos explicando. Pues sí, porque necesitas mantener un imánzote gigante funcionando. Con helio Helio líquido líquido, súper congelado. al Sí, vacío. Ajá. Ahora, sí. no solo hay ese imán gigante, también hay otros 3 imanes más chiquitos que se le llaman imanes de gradiente adentro de estas máquinas. Entonces, estos imanes más chiquitos son mucho menos poderosos. O sea, si se acuerdan, un Tesla son 10.000 Gauss. Entonces, el imán más grandote tiene como 2 Teslas. Estos chiquitos tienen como alrededor de 200 Gauss. O sea, de verdad Imán son mucho bebé, menos una poderosos. cosita de nada. También para hormigas. Entonces, el imán megapoderoso crea un campo magnético que tiene que estar estable durante todo el tiempo que está dentro una persona de la máquina. Y los imanes más chiquitos, los imanes de gradiente, crean campos magnéticos variables. Entonces estos campos magnéticos variables, como que los imanes chiquitos se acercan a las partes que se quiere escanear de la persona, o sea, como tu brazo, por ejemplo, y Mm. entonces ahí crean un campo magnético variable que permite que esas partes ya muy particulares sean escaneadas. Ahora esa es la parte de la máquina que son bobinas superimanes e imanes bebé para hormigas. Pero hay otro juego de bobinas
que también forma parte del sistema de la resonancia magnética, que lo que hace es transmitir ondas de radiofrecuencia al cuerpo del paciente. Y hay distintas bobinas para distintas partes del cuerpo, que tu bobina para rodilla, que la bobina para el hombro, que para la muñeca, cabeza, cuello, etc. O sea, como que básicamente está como una bobinita que se acomoda a cada parte del cuerpo y que se acerca mucho a él durante el examen. Echándole radiofrecuencia. Radiofrecuencia, sí, como continuamente. Sí, sí. Sí. Entonces, esas son las partes. Ahora, ¿cómo funciona? Ok, te meten Sí. a la máquina. Te meten a la máquina con todos tus miles de millones de átomos que Y te nada, y forman. nada, y nada metálico. O sea, es muy importante. O sea, a ti con todos tus átomos. Sí. Entonces, a la máquina de resonancia electromagnética lo que le importa no son los miles de millones de todos tus átomos, sino nada más los de hidrógeno, que son un montón, Un montón. porque son, o sea, básicamente el agua y la grasa del cuerpo tienen un montón de átomos de hidrógeno. Y Entonces son nosotros súper somos, abundantes. güey, nosotros somos agua y grasa, Así básicamente. es. Ajá, sí. Entonces, estos átomos de hidrógeno en el cuerpo de la persona tienen spin, como ya les contamos. Es decir, están dando vueltas como un trompito hacia diferentes direcciones, pues, según cada átomo. En- Cancelándose normalmente, porque pues nosotros no somos exacto. magnéticos. Ajá, ajá. Pero cuando pones a estos átomos, como a cualquier otro átomo, cerca de un campo magnético muy poderoso, entonces se alinean en la dirección de ese campo magnético superpoderoso. Un poquito de Así que, explosión de cabeza, sí, sí. así que lo que está pasándole a una persona dentro de una máquina de resonancia electromagnética es que sus átomos están cambiando de dirección y se están alineando al campo magnético del superimán de la máquina. Se vuelven magnéticos, tienen un momento magnético fuerte. Así es. O sea, sí. Y como el campo magnético va literal en el centro de la máquina, como paralelamente a nuestro cuerpo, los protones del hidrógeno se alinean tal que empiezan a apuntar o hacia los pies del paciente o hasta la cabeza, hacia la cabeza del paciente. Van normalmente mitad y mitad, o sea, como que tu cuerpo, tus protones, la mitad de tu cuerpo se van para arriba y la mitad de tu cuerpo se apuntan hacia abajo. Y en el medio, como que en el medio quedan Unos unos cuantos que no se cancelan entre sí mismos. Y esto no suena como mucho, pero como son tantos átomos de hidrógeno los que hay en el cuerpo, los protones que no se alinean son suficientes para crear una imagen súper detallada. O sea, es muy pocos. loco como que tu cuerpo se magnetiza, tus átomos, o sea, tus partículas subatómicas cambian de dirección, se alinean unas para un lado y unas para el otro, y otras se quedan girando que no se cancelan, entonces se crea un campo magnético dentro de tu cuerpo. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Pero a ver, o sea, ahí vamos como a la mitad de lo que pasa. Sí, 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 sí. Porque entonces estas otras bobinas, las que generaban una radiofrecuencia, empiezan a generar radiofrecuencia. Es decir, empiezan a dar pulsos de radiofrecuencia a el hidrógeno de nuestro cuerpo. Entonces, y no a todo el cuerpo, sino al área que se quiera examinar, ¿no? Que se quiera escanear. Entonces, cuando se aplica este pulso de radiofrecuencia, estos protones que digamos no tienen una parejita que esté bailando en su dirección contraria, o sea, los protones no emparejados, No cancelados. ajá, absorben la energía de la radiofrecuencia y empiezan a girar en diferente dirección. Y esa es la resonancia de la máquina de resonancia electromagnética. Es los protones cambiando de dirección, resonando, o sea, tal cual como que rebotan de su dirección Al gracias pulso a la este. radiofrecuencia que les está metiendo la energía para que lo hagan en esa dirección contraria. Corte A, ya está tu cuerpo entonces, con tus protones, unos girando para un lado, otros para el otro, y otros vibrando al pulso de la radiofrecuencia que te están aplicando. Corte A, entran los imanes pequeños bebés para hormigas a participar. Y estos están ubicados de tal manera dentro del super imán gigante que cuando los prenden y apagan rápidamente en una forma específica, cambian el campo magnético en un lugar como muy localizado, no el campo magnético general de toda la máquina, sino en un spot localizado. Y esto es lo que nos permite, perdón, hasta me atraganté de la emoción, esto es lo que permite que podamos identificar exactamente el área que queremos detallar, o sea, de la que queremos la imagen.
Esto se llama como la rebanada, porque si ven una resonancia magnética son como muchas rebanadas de cuerpo, que además se pueden hacer como si estuvieras cortando un pan Bimbo, como si estuvieras cortando el pan Bimbo como a la mitad horizontalmente, como si estuvieras cortando un pastel en triángulos, o sea, puedes ubicar la rebanada como se te dé la gana y son súper precisas, porque estos imancitos cambian el campo magnético de exactamente el lugar que quieres identificar, que quieres como, pues como del que quieres obtener la imagen. Qué Y impresionante. es brutal. Es como estar jugando con el campo magnético de tu cuerpo y eso solamente estás manipulando la electricidad y con eso puedes recibir imágenes de lo que está pasando dentro de tu cuerpo. Es tremendo. O sea, lo que capta y se traduce en imagen es justo ese cambio en el campo magnético de Sí, los protones que tenían una energía porque se le metió por un pulso de radiofrecuencia ajá. y que solo a esos, porque todos los demás se alinearon al campo magnético del imán gigante. Está Ahora, muy esto impresionante. es muy impresionante. Y pues sí, también, o sea, lo que pasa ahí es que todo esto que está pasando al mismo tiempo hace un ruidero. Por eso ir a la resonancia magnética cuando dicen trata de relajarte, ¿eh? Pues es un problema, porque suena como si te estuvieran metiendo a una obra, o sea, como un edificio en construcción y te estuvieran taladrando en la cabeza. Genera muchísimo ruido la máquina, porque, pues, como sí, como un martillo constante, porque hay una corriente eléctrica que como que sube y que baja en todas las bobinas, sobre todo las de los imanes bebé, que están oponiéndose al campo magnético de la bobinota gigante del imán gigantesco. Y mientras más fuerte la corriente del imán gigantesco, pues más fuerte va a ser el ruido que están haciendo los imancitos que se están oponiendo a esta fuerza. O sea, es como imanes chocando uno contra otro. Que sí, así suena. Ujú. Sí, Sí, como un martillo súper duro, sí. así, ta, 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 ta. Ujú. Ahora, Y la tú sí, parte tal cual, relájate. así de la imagen, es que cuando se deja de pasar el pulso de la radiofrecuencia, entonces los protones que estaban resonando, o sea, que estaban como bailando en la dirección contraria que querían por la radiofrecuencia, regresan a su spin original. Y entonces eso hace que liberen la energía que absorbieron de la radiofrecuencia que los estaba haciendo moverse en dirección contraria a la que ellos, entre comillas, querían. Entonces, cuando liberan esa energía, eso da una señal que capta la computadora que tiene a la que está conectada la máquina de resonancia electromagnética y entonces esa señal se convierte en una imagen. En una imagen que además nos permite identificar muy tremendamente claro qué tipo de tejido estamos viendo dentro del cuerpo. ¿Por qué? Ok. Las máquinas de resonancia magnética pueden ir a un lugar súper chiquito y súper específico en tu cuerpo y así punto por punto recorrer todo tu cuerpo y crear un mapa de los tipos de tejido que lo componen. Va haciendo esto y va creando imágenes o ya sea de 2 dimensiones o de 3 dimensiones con una fórmula matemática que las transforma, o sea, como que recibe la señal de los protones que están espineando y lo convierte a datos matemáticos que después se convierten en una imagen. Esa es la I de la tecnología del MRI, Magnetic Resonance Imaging. O sea, magnético, ya lo hablamos, resonancia, ya lo hablamos, esta es la parte de la imagen. Son literal señales que mandan los protones que un algoritmo convierte en datos matemáticos que se interpretan como una imagen. Ahora, ¿cómo se pueden ver diferentes tipos de tejidos? Porque pues no nomás ves, o sea, no es como si vieras una simulación del cuerpo humano adentro. No. Lo que pasa es que antes de que te metan a la máquina, te inyectan un contraste o como si te tiñeran por dentro. Entonces, este contraste lo que hace es que altera el campo magnético local del tejido que te quieran examinar. Los diferentes tipos de tejidos, digamos normal y anormal, responden diferente a esta alteración de su campo magnético y por lo tanto dan diferentes señales que son leídas, como acaba de decir Leonora, y se ven diferente en las imágenes. Y así se Pues sí. detecta si tienes algo anormal. O sea, como que hay una imagen base de un tejido normal que los médicos saben identificar y si se ve distinto porque arrojó como otro tipo de color o se ve algo raro en el contraste, pues entonces los médicos pueden decir, ay, güey, esto no está estándar, ¿no? Y Pues ese estándar básicamente es no eso. estándar es realmente qué tanto se está alterando respecto a cómo cambia su campo magnético con este contraste que se inyecta a la gente. O sea, Ahora, magnetismo.
magnetismo. Sí. Pero el problema es que, o sea, sí, todo esto es increíble, pero la realidad es que hay un pequeño detalle y es que para que las imágenes tengan súper buena calidad, no te puedes mover un varo. O sea, te tienes que estar quietecito, 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 pero quietecito de que en algunos momentos de la resonancia te dicen, no respires, ya puedes respirar. O sea, así, porque, y esto puede durar entre 20 minutos, 90, hasta 90 minutos o hasta más, dependiendo de qué te están revisando. Y cada movimiento, por más chiquito que sea, puede ocasionar que la rebanada que se tomó no se vea bien. Entonces, si la rebanada no salió bien, hay que repetirla. Y si hay que repetirla, pues te tardas más y es caro, porque ya hablamos que ocupa un montón de energía el estar usando estas máquinas y entonces, pues básicamente se les suplica a los pacientes que se porten bien y no se muevan. Ahora quiero que piensen en los estudios de resonancia electromagnética con bebés. No, O sea, realmente es un milagro que los hayan podido hacer. no se juega, como no, cancelado, yo no quiero pensar en eso, qué ansiedad, no. Pero pues sí, es una cosa mágica, maravillosa, que se hace con una cosa que es que parece como que suena súper simple y a la vez también suena como que es mega maligna, ¿no? O sea, como que pensarías como de, güey, me están inyectando un medio de contraste para ir a modificar todo el campo magnético de mi cuerpo y que mis protones cambien de dirección sus giros, unos para un lado y otros para el otro, mientras me mandan como pulsos de radiofrecuencia que mi cuerpo después regresa. ¿What? Eso no puede ser bueno. Están alterando ya ni siquiera a nivel biológico. Están alterando Subatómico, man. a nivel subatómico el cuerpo. Subatómico. Güey, subatómico, te están cambiando subatómicamente. ¿Qué? ¿Eso tiene que hacer daño? Pues parece que no hace daño. Nada. De hecho, no hace, o sea, sí, pareciera que si se te mueven los electrones y más bien los protones en este caso, podría causar algo, pero en el momento en el que sales de ese campo magnético, o sea, que apagan la máquina y por lo tanto se apaga el imán, entonces la física y la química del cuerpo regresa a la normalidad. Y no se sabe que haya ningún tipo de riesgo a las personas o a los animales que meten en esas cosas. Y además el medio de contraste es muy amigable. O sea, tampoco te meten así un medio de contraste que pueda resultar tóxico. Ujú. No se hace Para, mucho, sí, sí, o sea, para justo, algunas personas puede que sí sea peligroso por el imán mismo, claro. porque es un imán muy poderoso, como ya dijimos. Y Entonces, hay gente que tiene metal en sus cuerpos. ajá, Piensen en como por eso. ejemplo en las muelas. O lo que es el marcapasos, si tiene metal tu marcapasos. Ujú. O si También, tuviste un aneurisma y te pusieron un clip para que no se te botara el aneurisma y no te mueras, sí, eso puede ser de metal y puede ser un problema. puede ser un problema tipo como que te perfore cosas de adentro de tu cuerpo, Sí, porque lo va a jalar. o sea, Por- los clips del aneurisma además están como sosteniendo algo que puede, o sea, están como en una vena, o sea, bueno, en una arteria que te le están reparando y si se mueven, pues se rompe la arteria dentro de tu cerebro. ¿Qué? No, no, eso no es deseable. Entonces, pues no, no También es para todos. no, también si se entra, o sea, que pues estos, tienes mucho cuidado que no entres con ningún objeto metálico, o sea, con unas tijeras, con un clip, con lo que sea metálico, aunque sea muy chiquito, o sea, aretes, cosas así. Ajá. Como el imán está de 0 a 100, o sea, de verdad, de repente lo prenden y ya es un super imán, entonces estos objetos metálicos se mueven rapidísimo a una velocidad muy, muy alta y eso puede ser muy peligroso. Proyectiles, básicamente. O sea, Sí, ujú, sí. una En ese balita. sentido, si se van a hacer una resonancia magnética, sean pacientes y sensatos. Nada metálico. Avisen si tienen implantes y vayan como muy dispuestos a poner en práctica todos sus conocimientos del mindfulness que les transmitió Alejandra en sus cursos, porque se ocupa. O sea, porque de repente es como de, ya, ya no puedo más, ya me quiero salir. Y pues nada, pero aún así sigue siendo, o sea, Dios la bendiga, es que es lo máximo. Y me siento en este momento súper satisfecha de que lo explicamos. Yo también estoy, pero es que es como una culminación, o sea, siento que es un antes y un después, o sea, siento Ajá. que no puede ser que nos hayamos esperado más de 5 años para llegar a esto. Y llegamos, aquí Tuvo que haber estamos. sido el programa 200 el cómo se hacen las resonancias magnéticas, porque estamos en el 196. Qué nos costaba haberlo guardado para el 200? Fuera como, y para este hito de Mandarax vamos a explicar qué es la resonancia magnética. Pero no Y pasó, bueno, no eso fue el pasó. programa de hoy. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias a todas las personas que son Patreons. Un saludo especial a Alberto, que propuso este programa. Eh, gracias a todo el mundo. Los queremos un montón. Y Y hasta seguimos la con el próxima. pilón para quienes Ah, son sí. Patreons.
Si usted no sabe qué es lo que va a pasar a continuación para las personas que son Patreons, pues va a haber contenido extra que solamente está disponible si usted es nuestro Patreons. Y vamos a nuestro Patreons. Nuestro postet es nuestro Patreons. Vamos a hablar de magnetismo en los animales, porque esto está súper, o sea, resonancia magnética es lo más interesante del mundo, obvio, pero esto también está increíble porque es que al parecer algunos animales son como imanes y entonces eso está loco. Y así se ubican. Entonces Muchos. son como un autoways, Sí. ¿no? Sí. Pero Muy pues bien. ustedes, si no son Patreons, no se van a poder entrar. Entonces visiten patreon.com/mandarax para ver cómo pueden inmediatamente hacerse nuestros Patreons y enterarse cómo las langostas son su propio Waze. Adiós. Adiós.